Amigas, amigos, una alegría unirnos a través de estos medios virtuales para enlazar nuestros espíritus y poder en comunidad sintonizarnos con Sat Chit Ananda. Hoy nos convoca un tema muy interesante que iniciamos la semana anterior en un proceso de preparación de las semanas que faltan para celebrar, conmemorar el Maha Samadhi de nuestro amado Maestro, nuestro amado Gurú, Jesús el Cristo, Yeshua en arameo, Santo Isha en el lenguaje tibetano, como le conocen los lamas, y en la India, el Santo Señor. Y el tema que hoy trataremos es un tema que nos llama la atención. El poder omnipotente del ser humano. Para estar a la altura de este tema y poder absorber, como decía el maestro Swami Sri Yukteswar, maestro de Paramahansa Yogananda, la sabiduría no se absorbe por los oídos, simplemente la sabiduría se absorbe por los átomos, para con ello hacer referencia, hay que absorber la sabiduría con la conciencia omnipresente que nos ha conferido Dios a nuestros espíritus. Para ello vamos a meditar, a sumergirnos dentro de Satchidananda, que no está lejos. No vamos a llamar a Satchidananda, a Dios, al Gran Espíritu. ¿Cómo vamos a llamarlo? Se llama a quien no está, a quien se ha ido a algún lado. No, meditar profundamente es ser conscientes de la omnipresencia divina, de la omnipotencia divina, la omnisapiencia, que está siempre presente y accesible a todos, siempre y cuando lo queramos. Vamos a desprendernos de la sensibilidad corporal porque debemos sentir al espíritu con el espíritu, con la sensibilidad espiritual. Inhalamos, contraemos el cuerpo desde los pies a la cabeza. Exhalamos, nos aflojamos, nos relajamos. Inhalamos, contraemos, exhalamos. Inhalamos, contraemos. Exhalamos. La ola se calma, se relaja. Observemos que nuestro pie, pantorrilla, muslo izquierdo esté totalmente relajado. Inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Pierna derecha, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Cadera, abdomen, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Mano, brazo, antebrazo. Izquierdo, inhalamos, contraemos. Y hombro. Exhalamos, aflojamos, relajamos. Mano, antebrazo, brazo y hombro derecho. Inhalamos, contraemos. Exhalamos. Nos aflojamos, relajamos totalmente. Espalda izquierda. Inhalamos, contraemos.
Exhalamos, relajamos. Espalda derecha, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Pecho izquierdo, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Pecho derecho, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Garganta, cuello, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Nuca, cerebro, inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos. Observamos mentalmente que nuestra frente esté totalmente relajada y mentalmente afirmamos, se relaja totalmente mi frente, se relajan mis ojos y se dirige mi mirada hacia el ojo espiritual y contemplo la infinitud de la existencia, sin límites. Se relaja las mejillas, la boca, la lengua, el mentón, nuestro rostro está totalmente sereno, relajado en un estado de serenidad absoluta, a imagen y semejanza del Gran Espíritu, que es esencialmente serenidad, imperturbable. Observamos que esté relajado el cerebro, todas las glándulas del cerebro, y está relajada la nuca, los hombros, brazos, antebrazos y manos. Está totalmente relajada la espalda, la garganta, los pechos. Se relaja totalmente el corazón y ahí se calman los sentimientos, las ideas. Se vuelven serenas, diáfanas. Y podemos así en este estado percibir la verdad total. Dios, se relaja el abdomen, todos los órganos internos, se relajan las caderas, muslos, pantorrillas y pies. Todo nuestro cuerpo está relajado, nuestra mente serena y observamos cómo respiramos lenta y paulatinamente como esponjas por todas las células del cuerpo y exhalamos como una ola se relaja en el océano y exhala en el océano su existencia. Inhalamos Hom, exhalamos So. Tú y yo somos uno. Om, So. Inhalamos y nos relajamos en la conciencia crística, en la energía crística. Ge, Su. La ola se relaja en el océano crístico. Ge, Su. Om, So.
sumergimos en Om. Om. Padre Celestial, Madre Divina, Cristo, maestros, maestras de conciencia crística, concédanos fortaleza, sabiduría, amor, solidaridad. Iluminen su rostro sobre nosotros y concédanos su paz, su shalom. Amén. Enviemos esta paz, este amor, esta alegría, este estado de conciencia, esta energía a todos los seres del planeta, empezando por los más próximos, nuestras familias, familiares más cercanos, por todos los hermanos y hermanas que sufren por alguna enfermedad, que se sienten abandonados, solos, desconsolados, fracasados, enfermos, desalentados, por todos los hermanos que están en zonas de guerra, por los que viven en la miseria,
material y espiritual. Oh. 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 Ah. Tenemos a la Madre Cósmica, contemplando nuestro espíritu radiante unido al gran espíritu de todos los maestros y maestras de conciencia crística. El cielo soy, Madre, el cielo soy, el cielo soy, Madre, el cielo soy, el infinito océano de cielo, mi diminuta gota de cielo, cielo es, cielo es, cielo es, cielo es. Al cantar tu nombre bebí hoy tu nombre y embriagado estoy con tu nombre. Al cantar tu nombre bebí hoy tu nombre y embriagado estoy con tu nombre. Al cantar tu nombre bebí hoy tu nombre y embriagado estoy con tu nombre. Y embriagado estoy con tu nombre. Sintiendo la serenidad, la paz infinita, que es energía en estado de equilibrio, observando nuestras células sanas, serenas, nuestro sistema nervioso sano totalmente, observando la serenidad en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Nos disponemos a cuidar esta serenidad en toda circunstancia de la vida.
Yoga es mantenerse en este estado de serenidad. Cuando se pierde el contacto con Dios y no podemos percibir la verdad de nada. Por eso es fundamental cuidar el estado de yoga, de unión con la serenidad infinita. Adoramos a Dios omnipresente, al gran Espíritu que palpita en cada uno de nuestros átomos, cada una de nuestras células, en todos los átomos de todo el universo, palpitando en cada partícula de cada ser. Te adoramos, te amamos, nos nutrimos de ti a través de la respiración como yogis, yoginis. Tú y yo somos uno, siempre somos uno. Ayúdanos a ser conscientes de esta verdad todo momento. Cristo que habita en mi corazón, venera y agradece a Cristo que habita en tu corazón y en todos los corazones. Namaste. Sin mover la espina dorsal, inhalamos, contraemos el cuerpo, mentalizando la energía, la paz que está en nosotros. Exhalamos. Inhalamos sabiendo que inhalamos el gran espíritu omnipresente. Exhalamos, nos relajamos. Inhalamos, exhalamos, abrimos nuestros ojos con serenidad absoluta, sabiendo que el gran espíritu Dios está siempre presente en todo momento y en todo lugar. Y yoga y pranayama, todo el sendero óctuple se lo realiza a través de la conciencia de la respiración. Muchas gracias, amigos, amigas. Muy bien. En primer lugar, una pequeña y breve introducción al tema, preparación para el Mahasamadhi del Gurú Yashua. Para los nuevos y para aquellos que no sepan exactamente lo que es un Mahasamadhi. Mahasamadhi, Maha es gran, Samadhi es salida, unión total. Unión total. Mahasamadhi hace referencia, por tanto, a la salida del cuerpo conscientemente y a la unión total con el Gran Espíritu. Diríamos que es así, esto hacemos también cuando meditamos, nos desprendemos del cuerpo conscientemente, vamos relajándonos y luego para irnos sumergiendo. Pero no abandonamos totalmente el cuerpo, queda conectado por el hilo de oro de plata
al plexo solar y sobre todo al bulbo raquídeo. En cambio, cuando desencarnamos o cuando alguien desencarna, se corta ya el vínculo con la energía cósmica, con el prana cósmico, con la energía vital, y es lo que se conoce normalmente como muerte. El yogi, la yogini, lo que hace y lo que hacemos es practicar y meditar cada vez más profundamente. Y este arte tenía el conocimiento, por supuesto, la Divina Madre María, Jesús, José. Jesús tanto aprendió y María y José aprendieron de los decenios de este arte maravilloso. Y luego también Jesús compartió sus saberes milenarios cuando fue a la India, y ahí también intercambiaron con los grandes maestros de la India, tanto del hinduismo, budismo, zoroastrianismo, y los diversos maestros de las diversas culturas con las que, los más evolucionados con los que tuvo el maestro crístico encuentros de diverso tipo, porque un maestro de estas categorías no solamente tiene reuniones presenciales con el cuerpo físico, sino también se reúnen a nivel espiritual también, como hacen hasta el día de hoy también los maestros. Entonces, Mahasamadhi, cuando estamos hablando, es de los grandes maestros que han hecho la salida consciente de su cuerpo. Un maestro de esta categoría siempre o maestra sabe exactamente el día y la hora que ya debe salir del cuerpo. Y lo hace con total desprendimiento y conciencia. Esto es un Mahasamadhi y por supuesto Jesús lo hizo, María lo hizo y todos los maestros de alto nivel lo han hecho y también y maestras. Como explicaba Yeshua, es en arameo. En arameo el nombre original de Jesús, Yahshua. Y en la India le conocen como el Santo Isha. Para los que no se han conectado, en la India, en el Tíbet, le conocen como el Santo Isha y también los del Islam le dicen Isha, le conocen como Isha. Quiere decir Señor, Santo Señor. Muy bien. En primer lugar, este tema nos convoca porque al decir el poder omnipotente del ser humano, pues siempre hemos sabido que la omnipotencia la tiene Dios. Y de eso se ha insistido mucho en nuestra formación espiritual. Pero no se ha dado la debida importancia a nuestra omnipotencia. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Solo Dios es omnipotente. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnisapiente. Pero hay una verdad esencial que hay que tomar en cuenta y ya se les ha dicho muchas veces y nunca me cansaré de decirlo. En el inicio de la Biblia cristiana, en el Génesis se habla y Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Esto es la verdad fundamental y esencial. El que no conoce esta verdad y no toma conciencia, pues no ingresa todavía al sendero espiritual, aunque pertenezca a una religión, aunque haya leído los libros más sagrados del planeta, no ha ingresado en el sendero de la realización plena de la liberación, el sendero de la sabiduría, que es saborear y experimentar. Por tanto, esto es lo primero, hechos a imagen y semejanza. Si Dios tiene esa virtud de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnipresencia, omnisapiencia. Si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él,
quiere decir que somos dioses, microdioses. Exactamente como cuando vamos y cogemos un balde de agua del mar o un puñado en las manos y probamos y decimos el agua es salada, tiene las características del mar. Así nosotros también. Pero esto en teoría puede ser hasta difícil y complicado por nuestro adoctrinamiento espiritual de no aceptar y complicarnos la vida. Y alguien va a decir, ¿esto cómo va a decirse? Mucho más difícil es encarnar. En esta tarea estamos empeñados y empeñadas durante miles y miles de años. Porque cuando encarnamos y tomamos este cuerpo físico y empezamos a utilizar los sentidos físicos, nuestra conciencia tiende a irse sintonizando con la materia y luego si perdemos el nivel de conciencia espiritual, nos identificamos totalmente con los sentidos y creemos que somos solo materia. Entonces ahí viene la conciencia de finitud, la conciencia de separabilidad, y es la causa de todas nuestras dolencias, es la causa fundamental, porque perdemos la capacidad intuitiva del espíritu y ya solamente nos regimos a los sentidos físicos. Y esto es bien peligroso, porque si no leemos algo en un libro, porque si no escuchamos, o sea, no sabemos. Entonces, claro, en la India se llama a los que saben mucho de las lecturas, de las escrituras sagradas, se les llama pandits, pero no necesariamente un pandit es un sabio, no basta con leer, sí hay que leer, pero hay que saber encarnar lo que se lee y por eso no hay que leer mucho de los temas espirituales, sino, y no hay que leer cualquier tipo de lectura, de información, porque hay que ir ya de una vez a lo fundamental, leer a un Jesús, a un Buda, a un Krishna, a un Paramahansa, qué sé yo, a un Zoroastro, en el Siddhavesta, leer o sea, seres de peso que no podamos perder el tiempo. Y luego, ¿por qué hay que encarnar? Entonces, una vida es muy corta para encarnar todo esto. Entonces, esto es lo primero, la omnipresencia, la omnipotencia. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, tenemos en nuestro espíritu la omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia. Nuestro espíritu, dicen los maestros, es todopoderoso. Ahora bien, esto es la primera realidad. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hemos aprendido que Dios es esencialmente una Trinidad sagrada, Sat, Chit, Ananda. Pero no solamente el Gran Espíritu es Sat, Chit, Ananda. Nuestro microespíritu, esa Trinidad sagrada está en nuestro espíritu, porque somos hechos a imagen y semejanza de Sat, Chit, Ananda. Sat, fuerza de voluntad. Esa es la existencia real. Chit, conciencia, mente serena. Y Ananda, energía gozosa, es el amor. Sat Chit Ananda. ¿Cuánto de esto utilizamos nosotros? Muy poco, casi nada. Y por eso es vital que meditemos, porque cuando meditamos profundamente entramos, ¿dónde? En nuestro propio Satchidananda. Y desde esta orilla, desde esta
Desde este micro Dios que somos cada uno de nosotros, de este micro Satchidananda, nos conectamos al gran Satchidananda. Por supuesto, la ola, la gota nunca debe confundirse, que es que el océano, el mar, la gota es gota, inmersa en el mar, no puede existir sin el océano del cual depende el mar. Y en esto hay que ser humildes, porque la humildad es la verdad. Ahora, Sat Chit Ananda, fuerza de voluntad, mente, energía consciente, gozosa, es lo que constituye, y esto vamos a tener bien claro, es lo que constituye el poder de mantra. Mantra, como ustedes saben, es un pensamiento, una palabra, una vibración que pronunciada constantemente y conscientemente nos conduce a aquello que significa. Dios es esencialmente mantra y todo en el universo es sostenido, creado y se propicia a través de mantras cósmicos la evolución de la vida en todo el universo. Nosotros, como micro Satchidanandas, microdioses, también tenemos que aprovechar esa potestad que tiene Dios de crear, esa potestad omnipotente de crear. ¿Con qué? Con nuestra fuerza de voluntad, con nuestra mente, con la energía que está a nuestra disposición. Todo esto es vital para el tema, la lectura que luego vamos a ver. De ahí viene la capacidad de nuestra omnipotencia. En potencia tenemos eso, como una semilla tiene todo dentro de sí, de lo que luego puede ser un árbol, una planta. Pero está en la semilla. Nosotros somos de esa semilla divina, pero hay que saberla cultivar. Todo esto es importantísimo. Somos tan omnipotentes que podemos nosotros oponernos a la omnipotencia divina. Alguien puede decir, ¿cómo es posible que yo me oponga a la... Todas las veces que hemos actuado al margen de la omnipotencia divina, de la verdad suprema, de la justicia universal, del amor cósmico, de la compasión cósmica, eso es estar actuando al margen de la divinidad. Pero ¿quién nos dio esa capacidad de la omnipotencia? Dios mismo nos hizo omnipotentes. ¿Pero cómo? Porque nos dio la capacidad de libre albedrío. Y Dios quería que seamos seres libres. Quiere que seamos seres libres. Para no ser robots manejados por Él. Pero al ser dioses en potencia, en donde encarnemos, ya sea en este planeta, en cualquier planeta o plano de existencia, nosotros regiremos ese mundo y nosotros somos los encargados de regir este mundo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que ciertas doctrinas nos han confundido al punto de creer que el omnipotente gran Dios nos redimirá y nos salvará y hará los cambios que se debe hacer en este mundo. Y ante la realidad inconsecuente, muchos hermanos y hermanas, inteligentes, por supuesto,
Desisten de creer en un Dios que permite tanta injusticia, en un Dios que no actúa con eficiencia, que no puede, según dicen, ayudarnos en las situaciones conflictivas de la vida a nivel personal, social, planetaria. Queremos que ese Dios venga y transforme. No, porque Dios respeta el libre albedrío que nos ha concedido. Nos hizo dioses de su imagen y semejanza. Es como un padre o una madre que da la potestad a sus hijos. Ustedes son libres, hagan de su vida lo que quieren. ¿Qué si luego empieza a manipular a los hijos con pensamientos, palabras y acciones? ¿Qué concesión de libertades a sus hijos? Un buen padre, una buena madre, lo que hace es formar a sus hijos, enseñarles los medios para que sean conscientes y puedan por sí mismos autogobernarse en este mundo, sin dependencia. Al comienzo, por supuesto, dependen de nosotros. Pero luego, ¿cuál es la alegría de un padre, una madre consciente? Que sus hijos ya no dependen de nosotros. Sus hijos son independientes. Pero teníamos que haberles enseñado a que sean conscientes del estado de unidad con la verdad omnipresente, con la fuerza omnipresente, porque en este mundo, si uno pierde, uno puede no tener religión en este mundo. La religión no es indispensable, es un medio, pero quedarse sin una espiritualidad verdadera que nos ayuda a encontrar dentro de nosotros. Satchidananda, la conciencia verdadera, la fuerza verdadera y las energías, ser consciente de las energías que disponemos para transformarnos y transformar este mundo, entonces vamos a ir al fracaso. De ahí es que en muchas ocasiones puede que a ustedes les haya sucedido, a mí también me ha sucedido, que uno llega a un estado de no comprender una paradoja. ¿Cómo es posible que los malvados en este mundo triunfen? ¿Y cómo es posible que la gente buena fracase? Porque para triunfar y transformar nuestra vida y transformar nuestros entornos, no basta con ser bonachones. Esos malvados triunfan porque utilizan su fuerza de voluntad, porque utilizan la fuerza de su mente, pero no lo hacen por amor, sino con prótergos intereses, pero tienen éxito. En cambio, la gente dice que buena, si no utiliza su fuerza de voluntad, si es negligente con su fuerza de voluntad y no utiliza la capacidad de su mente y cree por un adoctrinamiento absurdo de que es un pobre pecador, de que es un pobre abandonado de Dios y de todo, entonces no va a tener éxito. Y a esto se refiere Jesús cuando dice: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ah, eso vemos a diario en este mundo. Los hijos de las tinieblas llenos de riquezas. No digo que todos los que tienen riquezas son hijos de las tinieblas, pero muy pocos viven como hijos de la luz. Porque decía mi gurú, mi maestro, porque tenía personas que tenían mucho dinero. Si a las riquezas son fuegos fatuos, son fatuas, son alienantes, cuando no se pone las riquezas en función de la comunidad, de la colectividad. Eso siempre inculcaba a sus discípulos, mi maestro, que si tienen dinero muy bien en sus empresas, pongan a disposición de la gente. Por supuesto, no hay que coger y regalar, porque también hay algunos que creen que no. Den a los pobres, dice Jesús. Claro, en este tiempo, si tienes dinero, haces
una empresa o lo que fuera, pero ahí no puedes ser alguien que pisoteas a los hijos de Dios que son igual que tú. Tienes que ser justo, porque sin la compasión, la justicia, no se puede decir que se ama a Dios. Entonces, para tener claro, hay que tener cuidado, porque entonces, pero ¿cómo? Este que es un desgraciado, esta que es una desgraciada, ve cómo vive. Sí, porque utiliza su fuerza de voluntad, pues, y su mente para engañar o para lo que sea, para explotar o lo que quieras. En cambio, los disque que somos buenos, esperando que nos caiga del cielo la omnipotencia que está latente en nosotros mismos. Y Dios quiere sentirse orgulloso de nosotros, de que transformemos nuestras vidas y de que seamos eficaces en la transformación de nuestros entornos. Nada de ser bonachones. Jesús, muchos creen que era un bonachón y decían que Jesucito andaba todo diciendo suavito. Anda a leer bien la vida de Jesucito. ¡Ja! Un carácter fuerte. ¿Cómo creen que pudo afrontar semejantes barbaridades en ese tiempo? Tanto enemigo desde el vientre de su madre, María, la Divina Madre María, la mamá de Jesús. O sea, una mujer que era bonachona, buenita. ¿Qué pasa? Tenía un carácter inquebrantable para no quebrarse en semejantes situaciones, para ir con un hijo en el vientre caminando en un asno a dar a luz en una cueva. ¿Quién crees que era esa mujer? Inquebrantable, una fuerza de voluntad tremenda, un nivel de conciencia admirable, una maestra, una gurú. Por algo estuvo en su vientre el gran ser tan evolucionado, Jesús, el Cristo. Y José no se quedaba atrás. Y así todos. Entonces, si nosotros fracasamos en algo, es porque no hemos utilizado totalmente nuestra trilogía sagrada de Sachidananda. A diferencia de la gente malvada, nosotros tenemos que utilizarla de una manera sabia, amorosa, que nuestro éxito no haga daño a nadie y que nuestro éxito no se construya sobre el hecho de pisotear a los más pequeños. ¡Ja! Ahora bien, esa aparente injusticia que vemos y creemos que hasta mueren de manera solemne, esos malvados, otros no, pero tarde o temprano cada quien cosechamos lo que sembramos. Y si no hemos aprendido en esta vida, cuando hemos tenido recursos de ser solidarios, pues ya veremos en la próxima, porque eso no es que te mueres y te vuelves angelito, no. Aquí se hace la justicia. Cuando hemos encarnado aquí en este mundo, aquí se ejerce. Y cuando no hemos aprendido a ejercer aquí nuestro Satchidananda, nuestra fuerza de voluntad, nuestro libre albedrío, ¿no? Y gobernar el autogobierno de nuestras energías, ¿dónde vas a hacer? En el mundo astral. No, es aquí que tienes que volver a hacer y rehacer y aprender a ser justo, a ser fraterno y a utilizar tu Satchidananda para no vivir y morir en el fracaso. Y esto tiene que saber todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vino? Porque esto es una preparación para llegar a la Semana Santa con la altura de vida, que no es a cualquier maestro que vamos a recordar. No, un ser humano que se descubrió a sí mismo,
y descubrió sus potencialidades divinas y manifestó al 100% la trilogía sagrada de lo que estamos hablando. Y eso es Jesús el Cristo. De igual manera hizo Siddhartha, Gautama, Buda, el iluminado. ¿Por qué? Porque desterró de sí mismo las ignorancias y se contempló a sí mismo y se iluminó. ¿Desde dónde? Desde dentro. Buscamos que se nos ilumine desde fuera. No, ya Dios nos dio la iluminación. Está palpitante dentro de nosotros. Ahora hay que cultivarla. Ahora, el texto que vamos a leer hace referencia a un evento cuando Jesús, como ustedes saben, Jesús hacía muchas curaciones, actos portentosos de milagros, y habla y sana a un paralítico, el que iba y no podía acercarse a la piscina de Siloé para bañarse, porque decía él que el rato que hasta él llegar ya otros le ganan y hasta eso ya ha descendido el ángel curador y es 30 años no ha podido. Y Jesús, ahora, y Jesús le dice ciertas cosas. Mi maestro solía decir que es interesante leer eso en las escrituras, en los evangelios canónicos, canónicos, pero también leer, por ejemplo, el Evangelio Acuario nos da una complementación extraordinaria a esto. Ahora bien, para ver de manera justa y esta lectura, interpretarla adecuadamente, es necesario que Jesús, recordar lo que Jesús afirmaba sobre su divinidad y sobre la divinidad de todos. Les decía Jesús, cuando veían con qué poder le decían, haces todo esto. ¿Por qué te llamas a sí mismo Dios? Y Jesús, de una manera tajante y fuerte, les dijo, ¿acaso no está en las escrituras? Yo he dicho, dioses sois. ¿Acaso no está en la escritura? Yo he dicho, dioses sois, dioses son, haciendo referencia a un salmo de David, el Salmo 82, versículo 6, en donde se habla de esto. Yo he dicho, dioses sois. Hace referencia a Jesús a ese salmo. Hace referencia también Jesús cuando le envió a Moisés ante el faraón, ante el todopoderoso faraón, y le dijo, tú irás. ¿En nombre de quién? Le dijo. En nombre de Dios, Jehová. El yo soy. O sea, el que es consciente de lo que es. Eso es Dios, Jehová. Eso es el nombre sagrado de Dios. Y te envío, le dice a Moisés, y tú serás como un Dios para el faraón. Así está en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Y te envío como Dios. Serás como Dios para el faraón. Porque claro, Moisés fue un ser, es de los grandes iniciados en todas las sabidurías, tanto egipcia como hebreas, y fue iniciado directamente por el mismo Dios. Y entonces despertó dentro de sí todas esas potencialidades divinas y fue un canal de la omnipotencia, del gran espíritu, pero desde su omnipotencia.
Todos estamos llamados a demostrar esta omnipotencia. ¿Pero en dónde? Transformándonos primero a nosotros. Demostrar que podemos cambiar. De lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Esto es importante. Ahora en la lectura. Tomado del Evangelio Acuario, en el capítulo 91, versículo 19, 39 al 41. Y cuando las gentes preguntaban, ¿quién te curó? Contestaba, no lo sé. Un desconocido que estaba en la fuente simplemente habló la palabra y estuve curado. El ser humano es delegado de Dios para hacer su voluntad en la tierra, de modo que el ser humano puede curar a los enfermos, controlar a los espíritus del aire y levantar a los muertos. Que yo tenga el poder de hacer estas cosas no es nada extraño. Todo ser humano puede llegar a adquirir el poder de hacerlo, pero para llegar allá, tiene que conquistar todas las pasiones del ego inferior, y puede hacerlo si así lo quiere. De modo que el ser humano es Dios en la tierra, y quien honra a Dios debe honrar al ser humano, porque Dios y el ser humano son uno, como el Padre y el Hijo son uno. Miren esto. He pasado algunas semanas escribiendo en el tomo 3 de Jesús, un avatar para el despertar, que estoy escribiendo, porque me quedé maravillado con este texto. Previo a esto le dice al paralítico, ¿tú crees que puedo hacerlo? Primero dice, ¿cómo puede ser que haya un Dios que solamente privilegia a algunos para que se curen otros? No, no. La potestad está en ti, la sanación va a venir, el poder de sanación está dentro de tu alma. ¿Crees esto? Le dice, sí. Ni le conocía a Jesús quién era, pero su palabra tenía tal poder, su palabra, que se quedó impactado y le dijo, sí, y le dijo, mira, la llave la llave es la fe, y esa capacidad de curarse está encerrado bajo llaves, pero con esa llave se va a despertar esa capacidad. Entonces, claro, me ha interpelado muchísimo. Y claro, he recordado las enseñanzas de la Hirimahasaya, de Sri Yukteswar, de Paramahansa de Jesús, porque Jesús tenía una fe absoluta, fe en qué, fe en las capacidades de su alma. Esto que está hablando aquí, esto que en muchísimas ocasiones vemos en los evangelios, las sanaciones, las curaciones, todos los actos que hizo Jesús, las transformaciones, los milagros, y el acto del milagro supremo fue la transformación pública de María Magdalena, la resurrección de María Magdalena, que eso fue una de las obras más grandes de Jesús y que se convierta en una de las discípulas directas de él y de la Divina Madre María, de los puntales del movimiento crístico. Fue impresionante eso para todos, verle a María Magdalena en un estado transformado, resucitado. Y lo otro y el último milagro, y después de eso ya le buscaron definitivamente para matarle, fue la sanación, la resurrección de Lázaro, de su amigo predilecto, el más grande que tenía, de Betania, de la familia Betania, Marta, María Magdalena y Lázaro. Y Lázaro cayó muy enfermo y todos, como era el más potentado de toda la zona, de todo Israel, nadie tenía más riqueza que la familia de Betania. Y era el más grande administrador porque tenían riquezas hasta en Egipto, en Siria, en todo lado. Y medio Israel era de ellos. Y el mismo templo y todo fue donado por ellos, por la familia de Betania. Y cayó en un estado de enfermedad tremenda hasta morir con su cuerpo putrefacto. Y luego le explicó en espíritu Jesús a Lázaro,
Y él, totalmente paciente, jamás le reclamó y le dijo, pero si a tantos curas y a mí, ¿por qué no me curas? ¿O por qué no haces algo? Le explicó en espíritu Jesús a Lázaro, porque tu enfermedad es para gloria de Dios, no es por cuestiones kármicas tuyas. Así le explicó. Y fue un porte estandarte de fe. Y luego todos percibieron la muerte de Lázaro y luego la resurrección. Eso es lo más grande que puede mostrar un ser humano que ha descubierto la divinidad dentro de sí. Es la reestructuración de los átomos desintegrados de alguien que ha desencarnado, que ha fallecido, que es lo que hizo con Lázaro. Y es lo que hace un maestro de la máxima altura como Jesús, como Babaji, como Lahiri Mahasaya, la reconstrucción de sus propios cuerpos. Y eso es el Mahasamadhi, es la potestad absoluta sobre la materia. Y aquí Jesús claramente dice en el primer párrafo, el paralítico le pregunta, ¿cómo te curaste? Un desconocido que estaba en la fuente simplemente habló la palabra, no dice las palabras, la palabra, y estuvo curado. O sea, el Maha Mantra, el mantra que hace presente la trilogía sagrada. El Om, Amen, Hum, Amin. Sabían la palabra sagrada los esenios, los hebreos, los egipcios, en la India, pero la práctica, la utilización como mantra creativo y todopoderoso, eso solamente puede hacer una persona en la medida en que uno va utilizando el mantra para su propia transformación y luego con el mantra es transformado. ¿Qué es el mantra, la palabra? Es el eco vivo del espíritu del que lo pronuncia. Por ello es importantísimo que practiquemos desde hoy el mantra, todo mantra con la fuerza de voluntad que se requiere, con la capacidad de la conciencia y de la fuerza de nuestra mente, creyendo absolutamente que eso que decimos en el mantra, si es tú y yo somos uno, Dios está en mí, Yahshua, Jesús, y hágase en la M aún, imagínense, así sanaba Jesús y así enseñó a sus seguidores. Y por eso luego también los apóstoles, ¿qué eran los apóstoles? Seres humanos y además seres débiles la mayoría, porque inclusive le dejaron votando. Y sin embargo, luego también les enseñó Jesús el arte de pranayama, Kriya Yoga, el arte de utilizar absolutamente con toda conciencia y fuerza de voluntad y extraer del aire las, los átomos, de los átomos extraer la energía vital, el prana, todo eso les enseñó Jesús y María y todos sabían. Y también llegaron a hacer tremendos milagros, resucitar muertos y sanaciones y todo eso, pero primero la transformación mediante mantra de sus propias vidas. Ahora lo que dice en el segundo párrafo, el ser humano es delegado de Dios para hacer su voluntad en la tierra. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, hay que saber que no se va a hacer la voluntad divina sin nuestra, al margen de nuestra voluntad. Cuando nosotros ponemos toda nuestra fuerza de voluntad, entonces la voluntad omnipotente del gran ser se hace eco en nuestra fuerza de voluntad omnipotente. De modo dice que el ser humano puede con esa voluntad omnipotente y esa fuerza mental curar a los enfermos, controlar a los espíritus de todo tipo y levantar a los muertos. Por eso alguien puede decir, pero ¿cómo va a decir? Jamás Jesús dijo a nadie, yo te he curado. No, le dijo al paralítico, tu fe te ha sanado. Le dijo a la hemorroísa, tu fe te ha sanado. Mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe, ¿qué es tu fe? El acto voluntario de con la mente creer que así va a suceder. Es una fuerza omnipotente la fuerza de la mente y la fuerza de voluntad que tenemos dentro.
pero desconocemos totalmente. El tercer párrafo, que yo tenga el poder de hacer estas cosas no es nada extraño. Esto me impactó. Todo esto ya está escrito en el libro, las reflexiones sobre esto. Que yo tenga el poder de hacer estas cosas no es nada extraño, pero siempre nos ha parecido extraño y que solo Él puede hacer. Ahora tenemos que decir muy bien, porque tú eres un revelador de las verdades. Todo gurú es verdadero revelador de las verdades. Todo ser humano puede llegar a adquirir el poder de hacerlo, pero para llegar allá tiene que conquistar todas las pasiones del ego inferior. Y puede hacerlo si así lo quiere. Entonces no es tan sencillo. Hay que acabar con el ser inferior, con el ser inmaduro, con todo ese lastre que tenemos de falsas ideas que no nos permite utilizar bien el potencial de nuestra mente, de nuestra fuerza de voluntad, el libre albedrío, y empezar ya a transformar nuestras vidas y nuestras realidades. Y desterrar esa idea de que va a venir un Dios externo a transformar este mundo. Pues no ha pasado, ni pasará. Somos nosotros los encargados de la transformación de la vida planetaria para hacer un eco. Dice, somos delegados de hacer la voluntad de Dios, delegados de Dios para hacer su voluntad. Y entonces, claro, nos causa extrañeza cuando un ser como Jesús o como todos los maestros y maestras que han alcanzado ese estado de conciencia realizan esos actos. Entonces, es que eso nos enseñaron, es que eso hizo Jesús porque Él era Dios. Imagínense esa aberración de esa idea. Entonces, este taller tiene que dejarnos claro que Jesús recalcaba, ¿acaso no dijo, dioses sois? Está en las escrituras eso. Entonces, claro, les va a costar mucho a algunas personas comprender esto y otros creen comprenderlo, pero luego en la práctica hay que ir transformándonos y utilizando nuestra fuerza omnipotente. Y hay que acabar con todo aquello, pensamientos que son perjudiciales, actos que no nos permiten, actos de miedo no nos permiten avanzar y crear ideas claras, actos de ignorancia sobre nosotros mismos y sobre los demás, tantas situaciones que tienen que morir. Entonces Jesús dijo claramente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Hay que morir a todo aquello que no nos produce vida abundante, vida auténtica y libertad auténtica. Y el último párrafo, de modo que el ser humano es Dios en la tierra. Esto me quedé semanas pensando. Esto, el ser. Claro, entonces entendí. Claro, el ser humano puede ser un Dios en la tierra y actuar y ser un canal de vida y de fuerza para la creación. Pero también si se aleja de la unión con el Gran Espíritu, también tenemos la potestad de convertirnos en demonios. Y somos los demonios más peligrosos que los demonios externos que utilizan los demonios creados por nosotros mismos. Las fuerzas de la oscuridad que sostienen el engaño y la mentira y que sostienen la relatividad de la materia, no tendrían potestad sobre nosotros, sino utilizarían los demonios que hemos creado nosotros dentro de sí. Siempre utilizan nuestros demonios. Así es que hay que tener más miedo que a las fuerzas oscuras de afuera. Hay que tener miedo a las fuerzas oscuras que nosotros mismos hemos creado de encarnación a encarnación. Y termina diciendo, es Dios en la tierra. El ser humano es Dios en la tierra. ¿Ya? Queremos cambiarnos, cambiémonos. Queremos cambiar este mundo, cambiemos. Y despertemos más gente con esa potestad para transformar, para que no sea este mundo solo de los malvados y que sigan manipulando a las masas, para que tengamos gobernantes auténticos, seres, no farsantes. Y quien honra a Dios debe honrar al ser humano. No se puede decir que alguien honra a Dios y pisotea a los seres humanos. Y dice, porque Dios y el ser humano son uno, como el Padre y el Hijo son uno. Esto es lo que
Nos queda por tarea encarnar de lo que nos queda de vida. ¿Y cómo vamos a hacer? Entrando en la meditación profundamente. Tenemos todos los medios. Tenemos pranayama, tenemos asana, pranayama, tenemos los referentes de los yamas, los niyamas, para no perdernos en el sendero, la brújula de los yamas, los niyamas. Tenemos pranayamas, asana, saber cómo tener una postura adecuada en toda situación de la vida. Tenemos pranayama, cómo utilizar y aprovechar la energía a través de la respiración, desde pranayamas más simples hasta kriya yoga. Tenemos métodos para pratyahara, para desconectarnos y entrar dentro de nuestra alma, a encontrar nuestra potestad divina que nos dio Dios, estas triples potestades. Y tenemos la capacidad que nos dio Dios para encauzar nuestra mente hacia el ojo espiritual, hacia un solo objetivo. Y tenemos Dhyana, que es la inmersión a través de Om y el Samadhi. Tenemos todo. Ahora, y tenemos una comunidad que nos juntamos para alentarnos entre todos, porque es muy difícil solos. Es muy difícil. La semana anterior vimos que Dios siempre ha mandado maestros. Siempre ha habido durante todos los tiempos aquí en esta tierra maestros y maestras. Seres humanos que han llegado a tomar conciencia de esto que esta noche han hablado y que son indispensables. Porque, ¿qué hubiera sido de mí sin mi maestro? Si me iba y me metía solito en una cueva. No, él me enseñó todos estos métodos. Esto se aprende no de un libro, esto se aprende de un maestro, de un guía espiritual que practique. Un mantra se absorbe de alguien que lo vive. Entonces los maestros son indispensables y las maestras indispensables. Y es así porque nos guían hacia el verdadero maestro y gurú que está dentro de nosotros mismos. Esto hablamos la semana anterior. Aprovechemos, porque el gurú se hace efecto, se hace eco a través de todo. El otro día que estaba haciendo los ejercicios, vi unas palomitas que estaban afuera, acostadas en el sol, disfrutando, y viendo, y dije, ustedes, por ese maravilloso Jesús, ante las flores, ante las aves del cielo, cómo disfrutan de ese calor de la luz, y les veía felices ahí escarbándose. Y claro, digo, por eso San Francisco de Asís se volvió loco viendo un pajarito ahí que estaba disfrutando y caminaba con una libertad sin atadura. El gurú se manifiesta, el maestro crístico se manifiesta a través de personas humanas, a través también de libros, a través de palabras de seres humanos, que sí se tiene la dicha de tenerlos, a través, y también el gurú puede revelarse a través de un enemigo que nos dice las verdades y que nos ayuda también a interpelarnos. Y nosotros creemos que es un enemigo y total nos sirve también. En todo momento el gurú se manifiesta para nuestro proceso de realización y liberación. Estemos atentos y así vayamos preparándonos para celebrar con la altura que se merece a nuestro amado hermano, porque eso también está escrito en el tercer tomo, porque habla de hermano. Jesús dice hermanos, nos dice que es nuestro hermano mayor, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero de camino. Y sí, porque reflejó en plenitud al Gran Espíritu, también es nuestro Dios encarnado, como lo son todos los que han logrado encarnar la gran luz. Muy bien, esto quería compartirles en esta noche. Quedamos con este gran reto de ir descubriendo nuestra divinidad para ir percibiendo también la divinidad que palpita en todos los seres, inclusive de los malvados, porque a todos Dios dio el mismo espíritu. Ahora, la diferencia es que unos han cultivado más y otros menos, y otros se han ido convirtiendo, nos hemos ido convirtiendo más en demonios que en dioses. Esa es la diferencia, pero el oro es oro,
El oro es oro. El oro es oro. Y ese Dios palpitante está dentro de todo ser, en absoluto, de buenos y malvados. Un fuerte abrazo, queridos amigos y amigas. Y ahora con más conciencia afirmamos con el mantra sagrado, el Mahamantra. Om. Om. Amén. El ser divino que habita en mí, venera y agradece al ser divino que habita en ti y en todos los seres. Namaste. Un abrazo, amigos, amigas. Ha sido un gusto compartir con ustedes.